¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. En nombre de la Cámara de Comercio Peruano-Americana aquí en Miami, les damos la bienvenida a este webinar sobre cómo traer productos a los Estados Unidos. Este tema ha sido solicitado por varios socios de la Cámara y amigos, y la verdad que nos complace presentar a tres expertos en esta tarde, ¿no? Y con mucho gusto les presento primero a Marcelo Dadone, un socio de la Cámara. Gracias, siendo argentino, tiene un corazón peruano, Marcelo. Así que gracias, Marcelo, por acompañarnos. Él es graduado en el Boston College en finanzas, en estrategia de finanzas. Tiene más de 25 años de experiencia, ¿no? Y Marcelo, gracias porque eres también activo miembro de la Cámara Argentina, del FEBICHAM. Y pues la verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña nuestro querido amigo y la verdad que una persona que nos apoya mucho en la Cámara, el gran Max Rodríguez. Max es el graduado economista, el colega también, graduado en la Universidad Agraria y tiene muchos años de experiencia en el sector privado, pero ahora está sirviendo al Perú a través de su función en PROMPERÚ, apoyándolo a todos los que quieren hacer negocios, pero las empresas peruanas que quieren hacer negocios en Estados Unidos. Así que, aparte, es un gran aliado de la Cámara, de nuestra Cámara de Comercio, ¿no? Así que gracias también por acompañarnos, querido Max. Es un honor tenerte con nosotros. Y nos acompaña también, por último, el señor Guy Lichtenstein. Guy Lichtenstein es agente de aduanas. Él se va a conectar en unos minutos. Una de las personas con las cuales consultamos continuamente sobre cómo introducir productos a los Estados Unidos, qué partidas o qué opciones hay, es Guy. Así que él nos va a hacer una breve presentación de su vasto conocimiento en el tema. Él es graduado en FIU, aquí en Miami, y está casado, tiene 4 hijos también. En realidad, los tres muy buenos amigos. Nos complace tenerlos esta tarde con nosotros. Y bueno, gracias al equipo de la Cámara también, a Andrea, a Iván, que han hecho posible que esto sea, que podamos realizar este webinar hoy, ¿no? Así que sin mayor preámbulo, los dejo en la sala para que nos expliquen un poco cómo traer productos, cómo establecer una empresa acá. Así que Marcelo, a ver si nos das un poco de tu experiencia y de tu conocimiento al respecto. Bueno, muchas gracias Enrique por la introducción y un placer estar aquí. Lo que hoy proponemos es, en una breve exposición de nosotros tres, algunas claves, algunos conceptos básicos que son importantes a la hora de tratar de traer su producto a desembarcar en Estados Unidos. Vamos a tomar apenas 15 minutos cada uno de nosotros y sí les pedimos que por favor, si fueran tan amables, anoten las preguntas y luego cuando terminen las 3 exposiciones, con gusto dejamos abierto una sección de Q&A, Question and Answers, pregunta y respuesta para poder evacuar todas esas dudas. Así que simplemente darles, para empezar, una rápida recorrida por cuáles son las claves para desembarcar exitosamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar de Estados Unidos, la oportunidad de traer sus negocios, hay distintas variables socioeconómicas que lo hacen extremadamente apetecible. Obviamente, para las empresas latinas, expandir producción, trabajar contracíclicamente, aprovechando que a veces es verano allá y aquí es invierno, queda a veces capacidad ociosa. La posibilidad de conquistar nuevos mercados con nuevos productos, testear mercados, mejorar el nivel, por ejemplo, la fama y el nivel de las empresas latinas al estar en Estados Unidos, y un proceso complejo de internacionalización que lleva a que la empresa en general, el overall de la empresa mejore. Entonces, hay otras cuestiones como, por ejemplo, la amplitud del mercado, ¿no? Que de esto lo vamos a hablar luego. Es común escuchar que las empresas latinas digan, oh, hay 330, 340 millones de clientes en Estados Unidos y yo voy a ir allá y voy a venderle todo. Bueno, vamos a ver que eso no es así. Vamos a ver también que es necesario enfocar en un nicho, en un segmento.
y también entender que simplemente enfocando en algunas ciudades grandes de Estados Unidos, el PBI o el Producto Bruto de esas ciudades es equivalente al de varios países de nuestro querida Latinoamérica. Entonces, vamos hoy apenas a mencionar algunas claves. Yo tengo 7 que siempre explicamos en los distintos cursos, que son el ABC para traer su producto, servicio o negocio en Estados Unidos, ¿no? El primer clave que es fundamental entender es que para trabajar exitosamente en este país hay que crear un business plan. Es un business plan formal que va a apoyar su desarrollo de negocio e idea. Muchas veces el empresario, el emprendedor latino, tiene una idea pero no tiene un proyecto. Es una diferencia muy grande entre tener una idea y un proyecto. Un proyecto es monetizable, un proyecto es ejecutable, incluye acciones concisas, incluye un plan económico financiero y una serie de análisis más que lo convierte de una mera idea a un proyecto. Entonces, como tal, usted tiene que tener un business plan. Y cuando hablamos de business plan es evitar un error fatal para la finanza de muchas empresas, que es el plan de prueba y error. Vemos gente constantemente en Miami, en el sur de Florida, en tantos lugares donde hay latinos que llegan a ver qué pasa, llegan a probar y creen que tienen tiempo de probar, corregir y acertar sin un costo. Y la realidad es que eso no es así, termina costando muchísimo dinero esa prueba y error, sobre todo cuando falla. Entonces, primero, crear un business plan formal. Segundo, necesitan contar con un análisis estratégico de su mercado. Entender quiénes son los rivales, cuáles son los productos existentes en este momento en el mercado que van a estar compitiendo con el suyo, y también entender cómo interactúan todos esos competidores, porque van a hacerle más difícil la entrada de su producto o servicio aquí. Es decir, el ABC es determinar una propuesta de valor. Y de nuevo, todos estos temas después los vamos a dejar abiertos para explicarlos en detalle una vez que podamos terminar nuestras exposiciones, ¿no? El tercer gran clave para entrar aquí es contar con proyecciones financieras precisas. Es muy importante que usted estime, más allá de sus ventas, cuáles son sus costos, costo logístico, costo del producto, costo de desembarco, costo de marketing y todo lo que constituye el costeo de su proyecto dentro de un business plan formal, para determinar, primero, qué cantidad de fondos totales necesita y cómo los va a conseguir. Segundo, cuál es el pico máximo para su proyecto, que no se encuentre con un momento donde usted tiene un faltante capital de trabajo y se encuentra rascándose la cabeza diciendo, ¿ahora dónde voy? ¿A quién le pido extra cash? Y sobre todo entender dónde llega usted al break-even point, a dónde llega el punto de equilibrio. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos saltar un agujero negro. El jumping into the black hole, dicen los americanos, que es que todo se absorbe y desaparece en el gran agujero negro, principalmente el efectivo. Entonces, muy importante tener sus proyecciones bien hechas. Siguiente, Andrea, por favor. Otra de las claves fundamentales para entrar a este país es cuando usted está haciendo esas proyecciones económicas y financieras, determinando su cash flow, su retorno de la inversión, su periodo de recupero y todas las variables, el ABC de la finanza que ustedes necesitan conocer para hacer un proyecto, es no sobreestimar las ventas ni subestimar los gastos proyectados. Es demasiado común ver gente que es muy optimista en las ventas y muy, muy conservador en los gastos. Nosotros proponemos que sea al revés, que de considerar un escenario no tan positivo en ventas y siempre tomar en cuenta cuál sería su peor escenario en costo. La realidad es que no hay que ser ni optimista ni pesimista, sino ser lo más realista posible cuando usted proyecta su negocio, ¿no? La quinta clave es, cuando usted llega a este mercado, es importante, además de contar una estrategia, no replicar exactamente la estrategia que usted implementó en su país de origen y que lo ha hecho exitoso. Es muy importante ajustar la estrategia y adaptarla al mercado local. Vemos constantemente que muchas empresas latinas principalmente hacen el plan copy-paste, el plan copiar y pegar. Toman lo que lo hizo exitoso en sus países y lo replican exactamente, asumiendo que eso le va a generar el éxito en ese mercado, y es ahí cuando fallan, porque no han realizado la adaptación al mercado, ¿no? El sexto consejo clave es jamás saltarse los requerimientos legales impositivos
es muy importante que usted determine cuál es la conformación legal óptima para su empresa, distintas formas, distintos tipos societarios que usted puede usar. Algunos son más convenientes que otros y dependerá de su situación personal, patrimonial y hasta personal, si tiene visa, no tiene visa o cuál es su estatus. Pero principalmente entender plenamente cuáles son sus derechos y obligaciones en términos legales y los impositivos. Sin esto es muy común que nosotros, viniendo de Latinoamérica, estemos acostumbrados a la trampa, a no pagar impuestos, a facturar, a cobrar algo sin entregar una factura. En este país no existe esa opción y es fundamental mantenerse dentro de ese marco legal impositivo para no caer en problemas. Y por último, el consejo más sano que uno podría darle es nunca pronosticar el éxito inmediato. Es decir, este falso mito que existe en llegar y conquistar, de que todos los latinos o todas las empresas que vemos llegan con una ansiedad, con una desesperación por conquistar inmediatamente, y en inglés se llama come and conquer, llegar y conquistar, y es una situación que muy rara vez existe. Hay que planear para estar en el mercado haciendo break-even a lo mejor en 24 meses, en 18 meses, planear cuál es el crecimiento y una serie de cosas que luego con gusto podemos discutir en detalle cuando tengan las preguntas al finalizar nuestra exposición. Yo ahora les dejo para pensar esto y le voy a dar la palabra al siguiente expositor y luego nos juntamos al final y podemos ir en detalle de cada una de ellas. Muchas gracias, Marcelo, y la verdad que mucha sapiencia dentro de todo lo que es, y es algo que recomiendo especialmente a todos quienes vienen a hacer negocios aquí en los Estados Unidos, sobre todo la paciencia y la perseverancia, ¿no? Así que ahora los dejo con nuestro gran amigo y representante de PROMPERÚ, el gran Max Rodríguez. Muchas gracias, Enrique. Un saludo a todos los que me acompañan en esta disertación. Voy a tratar también al igual de Marcelo, tratar de tener una presentación breve. No quería dejar de mencionar un poco las oficinas que tenemos PROMPERÚ en el mundo. Como todos ustedes saben, para el Perú, Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales, y en ese sentido es que tenemos 4 oficinas en New York, Los Ángeles, Houston y Florida, y esos numeritos que están ahí no son casualidad. En realidad, como bien lo indicaba Marcelo, cada uno de los estados de los Estados Unidos representa la economía de uno o de varios países, ¿no? El caso particular de Florida representa 4 veces el PIB del Perú, o también, si lo queremos ver de otra manera, representa el PBI de Chile, Perú, Ecuador y Colombia juntos, ¿no? Son estados bastante fuertes, economías crecientes. Nosotros tenemos en ese sentido las 4 oficinas en los Estados Unidos. Y si bien es cierto, cuando uno va a atacar el mercado, el mercado es grande, ¿no? Estamos hablando de un mercado de 330 millones, con un segmento de hispanos importante, ya llega a ser el 19%, se estima que para el 2050 va a ser entre el 30 y la tercera parte de la población actualmente en Florida, y es el 25%, y específicamente en Miami-Dade es del 69%, también, lo cual genera una serie de oportunidades, ¿no? Y de participación de las empresas peruanas, ¿no? A diferencia de otros estados, el inglés no suele ser una barrera. Específicamente en Miami es necesario saberlo, pero no es una barrera como lo puede ser en otros estados, y además es un estado que tiene importaciones bastante representativas para el mercado de Estados Unidos, además con un PIB per cápita que ronda los $60,000. Y un dato que es importante, ¿no? Cuando uno ve el previsto de crecimiento del 2010 al 2050 en los Estados Unidos por grupos de etnias, vemos cómo, digamos, los no hispanos van a tener un crecimiento del 1%, los afroamericanos van a crecer un 56%, los asiáticos un 142%, pero los que más van a seguir creciendo son el mercado de hispanos, ¿no? Y esto representa un nicho
al que se puede atacar, ¿no? Como bien indicaba Marcelo, cuando yo establezco un plan de negocios, dependiendo del producto, tengo que ver hacia qué parte del mercado me voy a enfocar, ¿no? Porque es imposible que un producto entre absolutamente a todo el mercado, a toda una zona o a todo un grupo de etnias, ¿no? Vemos muchos importadores, quizás uno de los ejemplos en el sector de alimentos más grande es Goya, que enfocó sus productos al mercado latino y ha sido exitoso dentro del mercado latino y está contento con el mercado latino con la marca Goya. Ahora que ellos estén explorando, desarrollar nuevas marcas para otro mercado, ya es parte de su estrategia y un nuevo plan de negocio. Ahora, Florida hay que verlo, lo decíamos, como una puerta de entrada a los Estados Unidos por varias razones, ¿no? Número uno, tiene una ubicación estratégica cercana a toda Latinoamérica. Cuando uno ve específicamente en el caso peruano el tema de los puertos, vemos que para el Perú el principal puerto en importancia es Houston, pero básicamente Houston es un puerto para productos de minería y el segundo es Miami. Cuando hablo de Miami, los puertos son son entidades público-privadas y me refiero al puerto y al aeropuerto de Miami. Luego viene Atlanta, luego está New Orleans y en quinto lugar el Port Everglades en Fort Lauderdale, que prácticamente está al costado del puerto de Miami. Entonces vemos como en el top 5 hay dos puertos que son claves, son dos puertos además por los cuales ingresan productos no tradicionales, productos con valor agregado, productos no mineros energéticos, que es lo que promovemos como institución, ¿no? El condado de Miami tiene un presupuesto bastante interesante de 7 billones de dólares, con operaciones, como les decía, del aeropuerto y del puerto, que son parte del gobierno, parte del condado, una presencia importante de consulados, oficinas comerciales y 45 cámaras binacionales que están localizadas en el sur de la Florida, y cerca de 1.400 empresas y corporaciones multinacionales que desde Miami generalmente monitorean todo LATAM, ¿no? Es considerado la puerta de las Américas y la plataforma para el comercio internacional. Muchas empresas latinoamericanas crecen y se establecen en Miami y a través de Miami atienden todo Centroamérica, el Caribe y algunas otras partes del mercado, ¿no? Y además, ya luego de este COVID que nos tuvo un tiempo con algunos cambios, se ha recuperado esa importante conectividad que tiene Miami con Latinoamérica, con 1.362 vuelos semanales, con 78 destinos directos con Latinoamérica. A raíz, ya tenía un fortalecimiento importante, pero es el hub para los productos, para los medicamentos en los Estados Unidos, y también donde se da la manipulación del 70% de los perecibles provenientes de Latinoamérica hacia toda la parte de lo que es el este de los Estados Unidos, ¿no? Para el Perú o para Miami, Perú también es un socio importante, es el sexto socio en importancia, que viene creciendo constantemente, ¿no? Cuando uno ve este plano hace 10 años, Perú ni siquiera estaba en el top 10 y venimos creciendo de manera importante. Este año probablemente saltemos dos puntos en este ranking y lleguemos al cuarto o al quinto lugar de todas maneras, pero quizás subamos al cuarto lugar, lo cual también da a indicar la importancia de lo que representa Perú para el Miami, ¿no? Nosotros tenemos ahí una sociedad importante con el puerto tanto de Miami como el puerto de Everglades y el aeropuerto, ¿no? Y además algo importante que hay que destacar, ¿no? Cuando uno ve las exportaciones peruanas hacia el mundo, ve que una cuarta parte de nuestras exportaciones son productos no tradicionales y 3/4 partes son
commodities, ¿no? Minerales y algunos otros productos cuyos valores se fijan en bolsa de valores, pero cuando vemos el caso de Estados Unidos en particular, esto es importante porque estamos hablando que prácticamente la mitad de lo que exportamos son productos con valor agregado, aquellos que generan empleos, que generan impuestos, que generan oportunidades para todos los peruanos, ¿no? Entonces, en el sector de alimentos, que es donde hemos basado la casuística de la presentación de hoy, Estados Unidos representa un 36% de las exportaciones del Perú hacia el mundo, y ahí la importancia de este mercado, ¿no? Ahora, como todo mercado y haciendo un análisis FODA, somos un país que tiene fortalezas, que tenemos oportunidades, obviamente también hay debilidades y amenazas, algunas de ellas las ha indicado Marcelo, y estoy seguro que Gay también las va a manifestar, pero bueno, somos un país que tiene biodiversidad de productos, hay recursos de calidad, hay una amplia capacidad de adaptación a la demanda, tenemos producción orgánica, pero además, digamos, esta pandemia ha traído nuevos retos y nuevas características, o ha fortalecido características que ya existían en el mercado. Hay tendencias a productos saludables, productos tropicales, productos que tengan un valor agregado, y una serie de ingredientes que antes no se consideraban y ahora se están considerando, ¿no? Con una forma de mercado que es bastante tradicional. Evidentemente, los canales retail son canales bastante importantes en el mercado de los Estados Unidos, y vemos, por ejemplo, cómo tan solo Walmart tiene ventas que equivalen a 2 veces el PIB del Perú, y mayor que probablemente que el PBI de casi todos los países de Latam, con excepción de Brasil, México y Argentina, por ahí cercano al colombiano, ¿no? Es lo que representa la importancia de estos cadenas de supermercados. En el caso específico de Florida también van creciendo la participación de estos supermercados, y lo mencionamos porque no en todo el país el comportamiento es igual, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se va más, siguiendo en la costa este, cuando uno se va más hacia el norte, el caso de New York, el mercado es diferente, ¿no? Porque en el caso de New York existe lo que criollamente decimos en el Perú, el chino en la esquina, ¿no? Hay bodegas pequeñas, bastante cercanas, es difícil poder encontrar grandes almacenes, pero es algo que específicamente en Florida funciona bien, y además mucho de estas cadenas, Sedanos, Presidentes, Winn-Dixie, Bravo, algunas otras más, van muy orientadas hacia el mercado de latino. Pero van saliendo también otros canales de comercialización que hay que prestarles atención y que han sido parte o consecuencia, se han fortalecido como consecuencia del COVID, ¿no? Cuando tuvimos esta pandemia, y como en toda la vida siempre las crisis hace que hayan sectores perdedores, pero también hay sectores ganadores, ¿no? Y todo lo que es los productos saludables, los medicamentos, pero además el e-commerce y todo lo que es la tecnología digital tuvo un crecimiento importante que ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces vemos que hay marcadas tendencias internacionales. Yo voy a compartir con la cámara la presentación para que se la puedan pasar a todos ustedes. No quiero hacer una presentación que sea una lectura de las láminas que tengo, pero lo que es importante, que hay un creciente interés por la nutrición. La gente ha tomado conciencia que tiene que alimentarse, tiene que estar saludable para poder afrontar pandemias como las que hemos vivido. Hay un mayor uso de la tecnología, una búsqueda de seguridad personal, y eso implica una renovación de los conceptos de los canales retail, de los supermercados, ¿no? Y esto también, uno de los resultados post-coronavirus es
cómo las costumbres de las personas van cambiando, ¿no? Ya las personas pasan más tiempo cocinando en casa, ya no van tantos a los supermercados, hacen más compras online, hacen más tiempo para entrega de alimentos ya preparados a la casa, y van ordenando alimentos usando apps que se han consolidado post coronavirus, ¿no? E inclusive cuando uno ve la publicidad que tienen los supermercados, vemos cómo esta publicidad viene cambiando, ¿no? Y acá les voy a mostrar un video. No corre. Ahí está. ¿Se escucha el audio? No. ¿Nada? No. Uy, qué pena. No, no se escucha, Max. Uy, fatal. Entonces, no, lo corto nomás, no hay problema, porque sin audio no tiene sentido. ¿Cómo pasa la siguiente lámina? Ahí está. Y vemos que también que estos cambios del comportamiento del consumidor hace que el tema de las compras online se haya incrementado de manera considerable. Amazon se ha vuelto el líder, pero ya vemos cómo Walmart ha sacado sus formatos de que es el Walmart Plus, donde toma esquema del líder del e-commerce que es Amazon, y empieza también a vender productos que no necesariamente los tiene en las tiendas convencionales. Y Target también es otra de las empresas que está apostando agresivamente hacia el mercado online. Y yo creo que es algo a lo que hay que prestar atención, ¿no? Porque a diferencia de poder entrar a estos canales tradicionales o a estos canales convencionales, hoy por hoy el e-commerce nos da la oportunidad de poder entrar con diversos productos ya de manera directa. Y esto, lo que sí es importante es que todo lo que es el e-commerce nosotros lo tenemos que ver como un medio, no como un fin. Es como un medio para poder entrar con productos. Cuando uno tiene un producto en e-commerce, en realidad uno no vende, a uno lo compran. Pero como lo compran, van a saber, la empresa va a saber qué producto es el que están comprando, cuál es el mix, cómo está saliendo el producto, si funciona bien una caja individual, si funciona una caja de 3, si funciona una caja de 6, esto cómo puede reducir también los costos logísticos de envío, y ahí luego con un marketing adecuado poder crecer de manera importante. Y eso es por un lado. Y por otro lado, también cuando una empresa explora recién el mercado americano y eventualmente se reúne con un comprador del mercado convencional, no es lo mismo decirle, la pregunta del millón siempre va a ser, ¿a quiénes ya les estás vendiendo? ¿No? Y si ese exportador le dice, estoy explorando el mercado de Estados Unidos, claro, el comprador lo va a mirar y le va a decir, qué bueno, espero que en tu plan de negocios tengas contemplado todo esto y te vaya bien. Pero si uno le dice, aún no le vendo al mercado convencional, pero a través de e-commerce le estoy vendiendo a 30 de los 50 estados, el cómo lo miren a uno cambia considerablemente. Entonces, por eso la importancia de ver el e-commerce como una oportunidad, pero como les decía, como un medio, no como un fin. Bueno, básicamente para cumplir el tiempo, era lo que le queríamos presentar y quedamos atentos para en la parte final tener la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Max. La verdad que excelente información en tan poco tiempo y muy bien presentada. Lo dejamos para las preguntas para el final. Ahora queremos invitar a nuestro amigo Guy Lichtenstein, nuestro agente de aduanas, a que nos exponga también sobre cómo funciona el tema de aduanas aquí en Estados Unidos para ingresar productos. Buenos días, caballero. Estoy a sus órdenes aquí para servirlo en lo que se refiere a aduana de Estados Unidos. Tenemos la experiencia, los años y podemos educarlos, ayudarlos, que progresen para que su producto entre al mercado.
En este momento, Estados Unidos y Perú tienen un TCL, que hay muchos productos que entran sin pagar impuestos, y esa es una gran ventaja. Pues aquí no se puede pasar nada por debajo, todo es por arriba, todo es correcto, todo es presentar documentos correctos, y sus productos entran al mercado sin problema, ¿ya? Cualquier agente aduanero a nivel nacional, nosotros somos a nivel nacional también, le pueden ayudar, no solo nosotros, sino cualquiera. Y la aduana es bien fluida, todo camina bien fluido, los embarques caminan fluido, y ustedes pueden meter su producto sin mayores problemas, cumpliendo todas las reglas de la aduana y de las otras entidades gubernamentales. Escuché un poco de medicinas. Medicina es una cosa bien regulada, no creo que puedan mandar medicina, pero todo lo que es comida, todo lo que es suplemento alimenticio, todo eso puede entrar perfectamente bien, ¿ya? Y podemos hablar de cualquier tipo de producto que quieran mandar. Yo les puedo contestar específicamente en cada producto que ustedes quieran mandar, para darle lo que se necesita para efecto de que el producto entre a Estados Unidos, la aduana lo autorice, Agricultura lo autorice, FDA lo autorice, y puede entrar al comercio de los Estados Unidos, ¿verdad? Es bien, digámosle, fácil. Lo difícil lo hacemos nosotros. Muchas gracias, Guy. A veces cuando uno participa en estos eventos en la aduana americana, piensa de que todo es más complicado, y Guy nos ha explicado muy simple lo que yo siempre digo: sí es posible ingresar productos a los Estados Unidos, no hay tantas regulaciones como en nuestros países. Por eso la simplicidad de la explicación. Muchas gracias, Guy. Quiero hacerle una pregunta a cada uno, en realidad, para Marcelo. Yo sé que tú haces, una de las tendencias que vemos en la Cámara con muchos empresarios que llegan del Perú y de América Latina es que ya no están no es solamente el tema de enviar productos, sino hacer empresa aquí en Estados Unidos. ¿Es algo que tú lo notas también en las comunidades de América Latina? Bueno, fíjate, Enrique, que nosotros vemos un poco lo contrario. Vemos que antes, digamos, en la situación pre-pandemia, era normal y habitual que una empresa quisiera aquí para empezar a vender y distribuir, ¿no? Con todo el desarrollo tecnológico que vimos durante la pandemia, y como explicaba recién Max, y lo hemos estado viendo, el desarrollo de lo que es omnicanal, el desarrollo de entregas, logística y todo tecnificado, permite que muchas empresas hoy cada vez tengan menos intención de radicarse y más intención de vender online. Ahora, aún para vender online del país donde sea, ustedes necesitan cumplir ciertos requisitos. En cierto momento van a necesitar tener como mínimo una entidad, una empresa establecida acá. Muchas consultas refieren a cómo hago para vender online. No hace falta que esté en Estados Unidos, quiero vender online. Puede estar en su país, pero usted tiene que pensar también en cómo va a cobrar, dónde le van a pagar, dónde va a depositar los fondos, cómo va a pagar taxes, cómo va a hacer la distribución, cómo va a hacer los envíos, dónde va a tener su 1-800 para consultas, para reclamos, para lo que sea. Es decir, que es prácticamente imposible establecer una operación online pura sin tener absolutamente ninguna estructura en este país. Sí, hay muchos que están tratando de no hacerlo, pero la realidad es que necesitan tener algún tipo de infraestructura mínima en este país, Enrique. Pero se ve muchísimo. El otro tema que quería comentar es hay una correlación directa entre problemas en los países políticos, cambio de signo partidario, cambio de políticas económicas, productivas y demás. Cada vez que vemos un cambio de gobierno que no favorece el capitalismo, inmediatamente vemos un pico de consultas de empresarios y empresas que quieren venirse para Estados Unidos. Lo hemos visto con los últimos cambios políticos de Latinoamérica, donde claramente muchos partidos han ido más hacia la izquierda, ¿verdad?
y es inmediato el influjo de empresarios y de consultas que quieren trasladar su patrimonio, su empresa a Estados Unidos. Así que un poco es lo que mide el termómetro de ese flujo, Enrique. Muchas gracias. Evidentemente hay una tendencia, ¿no? O sea, porque aún como tú dices, para las empresas que quieren hacer negocio online, necesitan abrir una entidad en Estados Unidos. Pero también existen facilidades, mucho más facilidades que en Latinoamérica para abrir empresas aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Muchas, digamos, básicamente uno ve, y Max seguramente tiene los datos, ¿cuáles son los dos puertas de entrada, gateways para Estados Unidos? Bueno, para latinos. Claramente es California y el otro es Florida, ¿no? Sí hay gente que escala y se va para el norte, Washington, New York, algunos saltan directo a Chicago. Pero el hecho de que sean, Florida, por ejemplo, sea un estado que recibe tanto influjo internacional de capitales, ha simplificado muchísimo la creación de empresas, los requisitos que se necesitan para conseguir una visa temporaria definitiva de trabajo, residencias, para obtener permisos temporarios definitivos de trabajo con acceso a ciudadanía. Hay infinidades de ventajas que el estado de Florida da para alentar justamente ese international trade, ¿no? El comercio internacional. Claro, muchísimas gracias. Max, excelente la presentación. En uno de los cuales nos presentaste que hay empresas de origen latino, ¿no? Como Sedanos y Presidente, que es de la comunidad cubana, que tiene muchos años afincadas aquí. Hay algunas empresas, por ejemplo, he sabido también de Cencosud, que ha comprado Fresh Market aquí en el sur de la Florida. Y hay un influjo cada vez más grande de empresarios, que tú que recibes continuamente empresarios peruanos, entiendo por lo que hace, la labor que haces en PromPerú. ¿Cómo notas ese crecimiento? Bueno, evidentemente Latinoamérica ha tenido 2 décadas interesantes económicamente hablando, con crecimientos importantes, y cuando las empresas van creciendo, la parte natural es dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La internacionalización, ¿no? Porque una empresa crece y ya el mercado interno te queda pequeño, el mercado regional te empieza también a quedar pequeño, y quizás ese es el ejemplo que podemos tener de Cencosud, ¿no? Cencosud tiene presencia importante en Perú, en Colombia, evidentemente en Chile, de donde es origen, y de ahí va expandiendo sus operaciones, ¿no? Para el caso peruano también lo podemos ver en muchas empresas, ¿no? Sobre todo en las empresas agrícolas de alimentos, ¿no? Ellos ven una necesidad en buscar mayores eficiencias, y una de las maneras de lograr mayores eficiencias es integrándose verticalmente, es decir, teniendo más eslabones en la cadena, ya no solo ser productor, empacador y exportador, sino a la vez ser importador y ser distribuidor, ¿no? Me estoy integrando verticalmente, controlo mayor cantidad de eslabones de la cadena, y de esa manera llego de manera más competitivo a mi comprador final, que ya es el que se va a encargar de llegar al consumidor, ¿no? Y ahí vemos una integración importante. Ahora, como también lo indicaba Marcelo, ¿no? Hay diversos factores, muchos de ellos de influencia del color político, que a veces acelera esos procesos de internacionalización de las empresas, ¿no? Pero no, siempre no dejando de lado lo que ya la empresa desarrolló en el mercado local. Yo quería aprovechar este espacio también, vi que habían hecho una consulta respecto... Sí, Max, obviamente queríamos, yo estaba monitoreando aquí las preguntas, así que voy a proceder. Tenemos 7 preguntas aquí. Gary Lewis pregunta lo siguiente: ¿California no tiene un puerto que trabaje con el Perú?
Oh, por supuesto que lo tiene. Bueno, de hecho, todos los estados que tienen nexo con el mar tienen puertos importantes, ¿no? Y de hecho, California tiene 2 puertos relevantes. Ahora, hay posiciones geopolíticas, ¿no? O sea, los puertos del oeste de los Estados Unidos son los que suelen trabajar mucho más con el Asia. Los puertos del este son los que suelen trabajar mucho más con Europa y las Américas. Eso no quiere decir que no haya puertos del este que trabajen con el Asia o puertos del oeste que trabajen con Europa y las Américas. También lo hay, ¿no? De hecho, los puertos de mayor flujo en los Estados Unidos son los de California, ¿no? No olvidemos que California por sí solo representa la 8ª economía del mundo. No estamos hablando de un estado con cerca de 2.400 millones de dólares de PBI, ¿no? Perdón, 2.600 millones de dólares de PBI, ¿no? O sea, si lo queremos poner en las comparaciones que a veces son odiosas, solo California representa 13 veces el PBI del Perú, ¿no? O sea, hay una conexión importante y está el puerto donde evidentemente muchos de los productos naturales y de los productos orgánicos que se exportan desde el Perú entran por esos puertos de California, porque además California es un hub para este tipo de productos, así como Seattle en la costa, en el norte de la costa oeste de los Estados Unidos, es un hub para la importación de café y cacao procedente del Perú, o así como Pensilvania es un hub para la importación de frutas frescas, Miami es un hub para espárragos, hortalizas y algunas otras frutas frescas, y Boston es un hub interesante para todo lo que es seafood, ¿no? O sea, acá hay una serie de hubs bastante interesantes que existen en el mercado. Gracias, Max, por la respuesta. Espero que Gary haya tenido alguna... Marcelo, ¿querías añadir algo? Voy a complementar la muy buena explicación de Max en lo siguiente. Decíamos al principio la importancia de tener su plan estratégico y entender quién es su cliente. La decisión de por qué puerto entrar tiene mucho que ver dónde está su mercado. Porque usted puede entrar por el costo oeste y utilizar California, o pasar por Canal de Panamá y entrar por Florida, pero va a depender a dónde está localizado su mercado. No tiene mucho sentido que, digamos, si usted va a abastecer la zona este, entre por California y pague los costos logísticos de tracking o de camión, que son mucho más altos que el costo oceánico. Entonces, ahí de nuevo es la importancia de primero, entender que usted puede entrar por el puerto que a usted más le convenga, pero la decisión tiene que ser comercial, es decir, dónde voy a estar mejor posicionado en costos. Recientemente hemos visto un gran incremento en el costo logístico, se sabe que hay un problema de supply chain muy grave, un alto, como todos sabemos, en la gasolina, y además hay un faltante de mano de obra, drivers, de conductores de camión. Entonces, en esa decisión tan simple, es importante entender qué mercado voy a abastecer, ¿no? Quería agregar eso. Excelente, Marcelo, gracias por la aclaración. Y yo creo que esto nos lleva justamente a la próxima pregunta de Juan Castro. Dice, ¿qué tan estratégico es establecer en el plan estratégico concentrar toda la distribución del producto vía e-commerce? Por ejemplo, Amazon Fresh. ¿Alguien le quiere contestar? A ver, no sé. Bueno. Creo que tú tienes la respuesta, Marcelo. Max, por favor. Mira, hay un viejo adagio que todos nosotros conocemos, ¿no? Y es que es bien sencillo. Y dice, nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, ese adagio yo creo que te responde esa consulta. Claro. Excelente, excelente. Gracias, Max. Marcelo, añade. Puedo agregar simplemente que, de nuevo, en una pregunta tan corta es difícil dar una respuesta que englobe todo.
va a depender qué tipo de estrategia nuevo, qué tipo de plan de negocio usted está estableciendo para Estados Unidos. Si usted va a establecerse como un monoproducto o un nicho muy específico de frutas frescas o verduras o lo que usted quiera, y considera que va a trabajar exclusivamente ese nicho, ese segmento, con el precio, con todo lo que requiere para conquistar ese nicho, puede ser válida. Ahora, si su idea es, como explica Max, compensar esa variación de riesgo, las variaciones de riesgo, las variaciones de precio, las variaciones de mercado que pueda tener, le va a ser más difícil a usted compensar si está tan focalizado en un solo producto, en un solo canal de venta. En Estados Unidos hay más o menos unos 9 canales en el cual el e-commerce, que hoy forma parte de un canal que se ha expandido a lo que ya se llama omnichannel o omnicanal, es simplemente uno de los 9, porque hay una cantidad de otras maneras de distribuir en retail o distribuir a mayoristas que van por fuera de ese canal. Entonces, de nuevo, es entender cuáles son las ventajas de ese canal y cuáles son las otras opciones para distribuir su producto usando otros canales que no sean simplemente e-commerce. Bueno, gracias, excelente la respuesta y creo que muy clara. Ahora pasamos a una pregunta de Elisa Vergadea. ¿Cuáles son los productos que no pagan impuestos? Creo que esta la puede responder Guy, que mencionó algo así, ¿no? Efectos de Estados Unidos con Perú o Perú con los Estados Unidos, yo diría que la mayoría de los productos están libres de impuestos, ¿ya? Prácticamente casi todos los productos. Son relativamente muy pocos los que no están incluidos en el TCL. Contestada la pregunta. Gracias, Guy. ¿Querías añadir algo, Max? No, en realidad es eso. El TLC Perú-Estados Unidos fue un TLC bastante ambicioso que inclusive incorporó la parte de propiedad intelectual que no tienen muchos otros TLC y que permite que el 99.9% de los productos entren con un arancel del 0% a la importación y eso nos permite una competitividad. Eso sí, cuando hablamos de productos de alimentos frescos, hay que revisar que los productos cuenten con protocolos fitosanitarios o SOAS o zoosanitarios cuando son alimentos pecuarios para que puedan ingresar desde el Perú a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Perú no tiene protocolo fitosanitario para la chirimoya, para muchos ajíes, las carnes rojas del Perú no pueden entrar, los quesos sin pasteurizar no pueden entrar, es decir, hay una serie de productos que no pueden entrar, no es por un tema arancelario, sino son por no tener los protocolos o fitosanitarios. Gracias, Max. Me imagino que esto también responde, Gary Lewis preguntó acerca de los productos textiles. Me imagino que también está preguntando en el tema de lo que es En el caso de textiles no hay una restricción, lo que sí, evidentemente, para acogerse a ese cero pago de arancel, tienen que demostrar que los productos son originarios hechos en el Perú, y esto es a través de un certificado de origen que una empresa individualmente lo puede emitir, pero también se puede hacer a través de las cámaras de comercio o un sinnúmero de instituciones que pueden brindar estos certificados. Entonces, en el caso de los textiles, hay que estar bien claro que si, voy a dar un ejemplo, si usted trae tela de China y la lleva a Perú y usted hace un textil en Perú, eso no entra en el TLC, ¿ya? El producto tiene que ser 100% peruano y aduana tiene la opción y la posibilidad, el derecho de verificar que quién fue el que produjo el hilo, quién produjo la tela y quién produjo la pieza para él confirmar que el producto es 100% peruano. Excelente aclaración, Gui. Muy interesante.
A ver, sí, eso también responde la otra pregunta de Gary Lewis. Los productos textiles están afectados a los beneficios de TLC, como dijiste, con tal que sea 100% peruano. Carlos Mera pregunta, ¿el acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos de preferencias arancelarias del 2009 sigue vigente por lo que mencionó el señor Lichtenstein sobre el tema del proceso de alimentos y la FDA? ¿Cuáles son los pasos con ellos? ¿Qué tiempo se tardan usualmente para aprobación? No, el TSL está aprobado. Todos los productos están aprobados. Eso desde hace muchos años que eso está vigente y no hay ningún problema. Hay cosas específicas que pueden pasar, pero eso, cada caso es cada caso. Ok, entonces no hay, lo que él pregunta es si se tardan usualmente para aprobación. No necesita aprobación porque ya No hay está nada en nuevo. el acuerdo. Nuevo no hay nada. Excelente. Gracias, Gui. Y después tenemos una pregunta de Juan Garzón. ¿Cuál es el mejor puerto hacia Colombia? Bueno, hacia Colombia, no sé. A ver, Gui, creo que esa es otra pregunta para ti. Mira, yo veo aquí que hay muchas cosas en Sudamérica que vienen aéreo o marítimo a Miami y después lo despachan para Sudamérica a otros países. Mi entender es que es más económico y más seguro mandar a Estados Unidos y regresarlo a Sudamérica que moverlo dentro de Sudamérica. Ese es mi entender. ¿Alguien quisiera añadir algo? En realidad va a depender, o sea, la pregunta es muy general, ¿no? Si estamos Sí. hablando del Perú hacia Colombia, evidentemente lo más fácil va a ser Callao-Buenaventura. Buenaventura es el puerto que queda en el Valle del Cauca, ¿no? Cerca a 2 horas de la ciudad de Cali. Y es un puerto que además es un tránsito de 3-4 días desde el Callao, es un puerto cercano. Si se quiere atacar la parte noreste de Colombia, va a ser más fácil trabajar con el puerto de Cartagena. Eso implica pasar por el canal de Panamá. Pero de todas maneras, a pesar de ese sobrecosto de pasar por el canal de Panamá, es conveniente porque los costos logísticos internos en Colombia son una locura. No es más barato el costo de Callao a Buenaventura que el costo de Buenaventura a Bogotá, por decir un ejemplo, que es algo en transporte terrestre. Colombia tiene una característica especial, ¿no? Y es que sus ciudades más importantes, que estamos hablando de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, toda la parte del eje cafetero, son ciudades mediterráneas, ¿no? Alejadas del mar, y eso encarece sobremanera la logística al interior del país. Ahora, si estamos hablando de Estados Unidos hacia Colombia, esa ya va a depender de qué sector sea, ¿no? Ahí hay una serie de factores, ¿no? Claro. Listo, bueno, gracias, Max. No veo más preguntas. Ah, no, perdón, aquí llegó una. ¿Pueden tocar el tema de los canales de distribución dentro de Miami? Y también cómo contactar, por ejemplo, con Publix para que vendan el producto que se está importando desde Perú. Pregunta Susana Gubernur. A ver, ahí hay varios temas, ¿no? Creo que al principio Marcelo mencionaba algo importante, que es el desarrollo del business plan, ¿no? Y para desarrollar el business plan hay que conocer el mercado, ¿no? Y en muchos casos, conocer el mercado va a implicar que yo tome un asesor que me ayude a desarrollar ese mercado. La pregunta es clave porque, como lo decía durante la disertación, este es un gran país, pero es como si fueran 50 países en uno. Lo que funciona en Florida no necesariamente va a funcionar en otros estados. De hecho, contaba yo que al principio que tenemos oficinas de PROMPERÚ en 4 estados, en 4 ciudades, y realmente cada ciudad es un mundo totalmente diferente.
En el caso, lo que sí es importante destacar, que en el mercado de Estados Unidos funciona mucho los canales de comercialización tradicional que han existido históricamente. Es decir, el que es importador se dedica a importar, el que es distribuidor se dedica a distribuir, y el que es el canal retail se dedica a vender al consumidor final. Y en muchos casos, los supermercados no suelen ser importadores. No suelen ser importadores. Tienen algunas líneas que sí tienen necesidad de manejarlas directamente, sobre todo para productos altamente perecibles, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, de productos frescos, ya sea frutas o hortalizas, en muchos de los casos el supermercado sí hace una importación directa, pero alimentos procesados, alimentos funcionales, este tipo de productos, los mercados se abastecen a través de distribuidores. Y los distribuidores muchas veces se abastecen a través de importadores. Y esto yo los cuento porque muchos creen, claro, entendemos que el sueño de toda empresa es venderle a Publix, venderle a Walmart, venderle a Winn-Dixie. Pero esto no es sencillo, ¿no? Porque si yo le quiero, por ejemplo, vender a Winn-Dixie, yo tengo que estar empadronado en Winn-Dixie. Si además yo vendo, digamos, salsas, y tengo salsa de ají amarillo, salsa mirasol, salsa panca, huacatay y una salsa más, 5 salsas. Yo tengo que codificar cada una de esas salsas. Estar empadronado me cuesta, codificar cada una de esas salsas me cuesta. Pero, por ejemplo, hoy por hoy Winn-Dixie ya no acepta nuevos empadronar a nuevos miembros. Entonces, yo me tengo que hacer alguna alianza estratégica con alguien que ya esté empadronado. No le voy a poder vender directamente a Winn-Dixie, sino a través de ese alguien que está empadronado. Entonces, hay una serie de factores, ¿no? No es fácil venderle directamente a un supermercado. Y no es que el supermercado vaya, bueno, si estamos hablando de un supermercado de dimensiones grandes, como un Walmart, claro, Walmart tiene un área de compras establecido en el Perú, donde no es necesario que el exportador venga a Estados Unidos a vender, sino tiene que reunirse con esa área de compras que tiene en el Perú, pero son los casos menos, ¿no? En realidad, otro tipo de supermercados, la gran mayoría se abastecen, como le digo, de estos canales tradicionales donde existe un importador, existe un distribuidor, y ellos le venden al consumidor final y están especializados en ese rubro. Así es. Oye, muchas gracias, Max. Me parece que Marcelo tenía un comentario. Para complementar lo de Max, es la pregunta más frecuente. Quiero venderle a Publix, quiero venderle a Walmart. Y en confianza nosotros le decimos que su peor pesadilla es venderle a Walmart. Dios no quiere que usted empiece vendiéndole a Walmart. Por múltiples razones. Primero, porque no le va a poder vender a Walmart a menos que ya le haya vendido a una o varias empresas americanas. Segundo, si usted tuviera suerte que el comprador de Walmart lo atiende y le va a comprar múltiples contenedores, cosa que usted difícilmente esté listo para hacerlo. Es decir, que se va a encontrar con un problema de un pico de demanda que empieza a preguntarse quién me mandó a abastecer a Walmart. La mayoría de las veces no tienen eso listo, no tienen la capacidad instalada. Y encima, lo peor es que muchas veces no tienen la capacidad de financiación, porque Walmart le va a pagar, le va a pedir que posiblemente le llene canal, que le llene una serie de stores, le va a dar un área, le va a decir, lléneme las góndolas o el shelf, lléneme el warehouse, y le voy a pagar después de eso en 120 o 90 días, ¿no? Pero eso sería el milagro en el caso de que Walmart lo reciba. ¿Cómo se llega a un Walmart? ¿Cómo se llega a un Publix? Empezando chiquito, vendiéndole primero, por ejemplo, en Miami, a la gran cantidad de pequeñas cadenas que están por abajo en tamaño de un Publix. Usted empieza vendiéndole al Presidente, empieza vendiéndole a Serrano, empieza tratando lo que es Winn-Dixie local, y una serie de pequeños lugares donde después puede ir con lo que se llama el success story o el record,
Entonces, bueno, le vendo exitosamente a tal o cual supermercado, pruébenme un producto, un portfolio pequeño de producto, Publix lo prueba y eventualmente usted podrá después decir, mire, estoy en Publix, Walmart, por favor, considéreme para ponerme en su negocio. Entonces, son procesos que requieren una presencia en este país. No conozco ningún caso de alguien que llegue de afuera y directamente pase a venderle Walmart, excepto algunos ítems muy sorprendentes de tecnología y demás. El proceso es hacer su récord, hacer su historial, mostrar casos de éxito y empezar paso a paso para ir luego escalando esa posibilidad de llegar a estas grandes cuentas. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias, Max. No sé si Guy quería agregar algo o estamos listos. Estamos para dar listos. Perfecto. Bueno, entonces, gracias muchachos por la presentación. De verdad que muy, muy interesante. Y le doy paso a nuestro presidente, señor Enrique Chauca, para que finalice el webinar y les tenga unos comentarios de lo que viene en un futuro promocionado por la Cámara de Comercio Peruano-Americano. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias, Iván. En realidad, gracias a los tres, esto es solo una muestra de lo que tenemos aquí con grandes asesores y grandes profesionales para ayudar a la gente que quiere hacer negocios con Estados Unidos, ¿no? Que lo promovemos fervientemente, pero también especialmente aquellos que quieren hacer empresa aquí en Estados Unidos. Sí notamos por los socios de la Cámara, y no solamente de la Cámara, sino también de las cámaras binacionales de FEBICHAN, con quienes tenemos muy buena relación, y somos parte de eso además, que hay un flujo de inversionistas y empresarios que vienen a hacer negocio aquí en Estados Unidos. Y es muy importante que sepan cuáles son las reglas de juego, cuál es la legislación para hacer negocios aquí. Por eso les invocamos y les recomendamos que sean parte de nuestra Cámara, donde estamos continuamente apoyando a los empresarios y a los emprendedores que quieren hacer negocio en Estados Unidos, ya sea estableciendo sus empresas o queriendo hacer negocios aquí. Y también porque estamos orgullosos de ser peruano por lo que están haciendo los empresarios peruanos y los empresarios latinoamericanos, porque realmente lo que nos ha mostrado nuestros tres expositores, y vieron la presentación que hizo Max, es cada vez más importante la participación de los latinos aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya vemos las proyecciones hacia el 2050, vamos a tener una presencia sumamente importante. Y por eso, en la Cámara tenemos un evento al cual cordialmente los invitamos a todos, va a ser el 17, 18 y 19 de noviembre. Antes se llamaban misiones comerciales, hemos decidido llamarla misión empresarial, porque queremos mostrarle a los participantes cómo hacer negocios y hacer empresa para conquistar el mercado de los Estados Unidos. Es un proceso largo, como nos han dicho nuestros expositores, que requiere perseverancia, continuidad y el talento que los latinoamericanos han demostrado en sus propios países y ya lo están haciendo en Estados Unidos. De hecho, ya se están notando algunas marcas latinoamericanas aquí. Muy incipiente todavía, hay mucho por avanzar, pero creo que lo podemos, es una tendencia. Vamos a ver en qué, yo creo que va bien, sobre todo con tantas cosas que pasan en América Latina y los políticos latinoamericanos motivando a sus empresarios a que busquen otros mercados para seguir haciendo empresa. Así que los esperamos 17, 18 y 19 y estén atentos a regístrense en nuestra página web peruvianchamber.org para que reciban de manera gratuita la información de los eventos y sobre todo de este que es sumamente importante con el cual pensamos cerrar este año. Muchas gracias, Marcelo, Max, Guy, por acompañarnos, Iván, siempre tan preciso con manejar las reuniones y la rueda de preguntas, y a todo el equipo organizador liderado por Andrea para este webinar. Gracias y muy buenas tardes con todos.